Hola, abrimos paréntesis desde Holguín hoy para conversar con un joven artista visual cuyas líneas de trabajo son el arte contemporáneo y también la investigación. También se desempeña como vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz en Santiago de Cuba. Con Reidy Zamora Rodríguez conversamos hoy. ¿Me acompaña? Graduado de la Academia de Artes Vicentina de la Torre en la especialidad de Artes Plásticas, nuestro invitado luego desarrolló su carrera profesional como historiador del arte, estudiando esta carrera en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Como ya dije en la presentación, también se desempeña como vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz en esta hermosa ciudad oriental. Pero bueno, está invitado hoy a Paréntesis para conversar un poco sobre su vida profesional en dos ciudades, porque se desenvuelve entre dos ciudades, Camagüey y Santiago de Cuba. Bienvenido, Reidy. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame cómo llega a ti esta pasión por las artes plásticas, porque primeramente en tu ciudad natal, Camagüey, estudiaste artes plásticas. Bueno, nada, mi interés con las artes comenzó cuando era pequeño, por influencia de mis padres. Y nada, de allí decidí entrar a la Vicentina de la Torre, que es la Academia de Camagüey. Por ende, lo que es el periodo de secundaria, me preparé para poder hacer las pruebas de ingreso para la academia y felizmente aprobé en la primera convocatoria. Y entonces ya fue cuando realmente me tomé lo que era para mí una pasión y un hobby desde una perspectiva seria. Ya al entrar a la academia, entonces el trabajo artístico se tomó con seriedad y dejó de ser algo más lúdico para ser realmente algo profesional. ¿Cómo recuerdas esta etapa tuya durante la academia? Quizás algunos profesores que ayudaron a encaminar ese camino. Mira, la academia fue una etapa de mucho rigor en el sentido de que el tiempo era preciado. Comúnmente todas las personas romantizan la academia y tratan de hablar del tiempo que tuvo libre, del tiempo que pasó con los compañeros, pero el periodo, por lo menos de lo que es mi generación en la academia, fue un tiempo donde era todo muy riguroso, teníamos muchas exigencias, el tiempo para el ocio casi era nulo. Y eso lo debemos a muchos profesores, por ejemplo, el profesor de dibujo Larré, de Historia del Arte, Guillermo. Guillermo es graduado también de la Universidad de Oriente y fue mi profesor de Historia del Arte y es una persona con un gran rigor científico, rigor que nos exigía a nosotros como estudiantes. Y también Carlos Goya, que fue el tutor de mi tesis y de hecho fue la persona que cuando yo estaba en la secundaria, en la preparación para entrar a la Vicentina de la Torre, me ayudó en todo este proceso de preparación y posteriormente cuando yo entré en la Vicentina fue el tutor de mi tesis en la Academia de Arte. Y nada, estos profesores que te estoy hablando, que recuerdo con mucho amor por el trabajo que hicieron conmigo como docentes, también fueron personas que implantaron mucho rigor en el proceso artístico, en determinantes tiempos de trabajo, horas de estudio, horas de lectura. Era todo un proceso en función de una formación como artista, el cual conlleva, ¿no?, a los tiempos de trabajo que tengo actualmente y lo debo al periodo de la academia. O sea, mi gran formación se debe a la academia. Y en estos años de academia me imagino que también tuviste algunos referentes dentro de las artes visuales. Sí, mira, mayormente los referentes que tengo de este periodo no eran artistas contemporáneos del Camagüey. Camagüey es una ciudad muy conservadora en lo que es el arte contemporáneo, en lo que es el arte, igual que Santiago de Cuba. Mis referentes mayormente casi siempre eran artistas, estamos hablando de lo que es el arte de los 60, 70 y 80, al arte posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece lo que es la contemporaneidad dentro del arte. Estamos hablando de Kossuth, de Kawara, estamos hablando, por ejemplo, de Belkis Hayón, estamos hablando de Marina Abramovich. O sea, como mi obra versa en torno a lo que es el arte contemporáneo, mayormente todos mis referentes iban vinculados a lo que era la contemporaneidad dentro del arte, o bueno, lo que se llamaba la contemporaneidad, que era antes del 2000. Y mayormente eso también fue influenciado mucho por la academia, porque aunque la ciudad de Camagüey era un lugar muy conservador dentro del arte, muy tradicional, la academia no lo era. Entonces los profesores que estaban allí trataban de romper la parte conservadora de lo que era el arte. De las artes plásticas, entonces nos fuimos a la investigación porque te fuiste a Santiago a estudiar la carrera de Historia del Arte. ¿Cómo una carrera complementó a la otra y en qué momento decidiste que la Historia del Arte también tenía que ver con el profesional que querías ser? Bueno, mira, último año de academia, cuarto año, comúnmente la gente tiene la decisión de si hacer pruebas para LISA o, bueno, para Historia del Arte.
En mi caso, nada, escogí hacer la carrera de Historia del Arte, lo cual fue un tanto complejo porque en la academia no te preparan como en un pre para hacer pruebas de ingreso. Ya eso es un poco complejo porque te ves obligado por tus medios a estudiar para poder hacer pruebas de ingreso y nada, felizmente entré a la carrera de Historia del Arte. Y ¿cómo me sirvió la carrera de Historia del Arte para mi proceso artístico? Mayormente, yo creo que la parte de Historia del Arte lo que hace es complementar toda mi obra, o sea, toda mi obra de arte contemporáneo, todo mi proceso artístico, donde lo que hice fue aumentar la cantidad de referentes, aumentar los estudios, y entonces de ahí es donde salen mis líneas investigativas. Tengo diferentes líneas investigativas, tengo algunas que son obviamente lo que es el arte contemporáneo, lo que es el ramparte, lo que es el performance. También tengo otras que van vinculadas con lo que es el cine, o sea, lo que es el cine cubano. Y nada, la carrera de Historia del Arte lo que me sirvió fue, primera instancia, para, o sea, abrir mi mente en lo que era el mundo del arte y no quedarme solamente en los conceptos que me habían dado, en la parte técnica que me habían dado en la academia, sino ir a la parte conceptual y ahondar en diferentes tópicos que comúnmente por tiempo en una academia uno no lo puede dar. Y en la universidad, como solo uno lo que da es teoría, entonces tiene mucho más tiempo para estudiar, para leer y para abrir el averaje de conocimientos. Por supuesto que esta carrera te amplió también el espectro cultural, te dio la posibilidad también de compartir con compañeros que hoy también son profesionales y por supuesto los profesores de la carrera de Historia del Arte de la Universidad de Oriente, que siempre ha sido una facultad que ha tenido nombres importantes. Reidy, te propongo hacer una pausa en nuestra conversación y al regreso entonces seguimos dialogando. A usted, por favor, mantenga la sintonía. Agárrate que el don se ha puesto duro, el cielo pinta oscuro, ya se zafan a correr. Agárrate que cuando arriba suena es
Seguimos conversando con el joven artista visual e investigador Reidy Zamora Rodríguez, quien en el segmento anterior nos estaba comentando cómo llega a las artes plásticas y luego a la Universidad de Oriente como estudiante de la carrera Historia del Arte. Pero quería conversar contigo, Reidy, ahora en este momento sobre las exposiciones de artes plásticas que has podido hacer ya como artista, estando durante la carrera en la Vicentina de la Torre y en Santiago de Cuba, que también tiene su propio tiempo, su propia dinámica. Bueno, mira, estando en el periodo de lo que es la academia, como uno está en un proceso artístico inmerso directamente, logré hacer personales 4 exposiciones. Mayormente, o sea, como por cronograma de trabajo uno tiene que planificar la exposición de un año para otro y siendo un estudiante uno no tiene este conocimiento teórico. Mayormente las exposiciones tuve que hacer en la misma escuela, solo una pude sacarla de la escuela. Ya estando en la carrera de Historia del Arte, exponer se volvió muy complejo, o sea, todo el tiempo se me iba en lo que es la parte investigativa. Logré hacer alrededor de 3, 4 exposiciones, no estoy seguro, personales en este momento, no a diferencia de las colectivas, que sí logré participar en varias, por una cuestión de que eran obras independientes. Pero esto fue en el proceso más o menos de lo que era la academia y lo que es la Universidad de Oriente. Pero mayormente la cantidad de exposiciones que he hecho personales después de salir de la universidad aumentó desmedidamente por una cuestión de que dedico todo el tiempo realmente ya a hacer arte, o sea que las líneas investigativas las trato de mantener en un plano bajo y trato de que todo sea el proceso artístico de la creación de la obra de arte, y mayormente las líneas investigativas siempre quedan bajo perfil, segundo plano, tercer plano, y trato de no dedicarle tanto tiempo a la parte investigativa, a no ser que sea investigaciones propiamente para el proceso de creación de la obra de arte. Claro que sí, lo cual no quiere decir que el proceso investigativo sea importante. No, para nada, nada. Es muy importante, de hecho. Claro que sí. Reidy, decíamos al principio que trabajas la línea del arte contemporáneo. Quizás algunos amigos televidentes no sepan bajo qué perfiles se trabaja el arte contemporáneo. ¿Pudieras comentarnos un poco? Bueno, hablar de arte contemporáneo es complejo porque actualmente hay personas que te discuten si se hace arte contemporáneo o ya no es contemporáneo y es postcontemporáneo. Y es un tema un poco complejo, pero todavía lo seguimos llamando arte contemporáneo, así que vamos a seguir por esta línea. Entonces, comúnmente lo que hago dentro de mi creación artística tiene que ver mucho con lo que es la instalación, con lo que es el performance, el happening, el body art, el environment. O sea, son las líneas comúnmente que trabajo dentro de mi creación artística, son las frecuentes. Esto no quiere decir que no pinte, por ejemplo, que muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Y por qué pintas menos de lo que hace arte contemporáneo? Y es por una cuestión de expresión. O sea, me siento mucho más cómodo trabajando las nuevas tendencias del arte que el arte tradicional. Pero siempre de vez en cuando la academia sale y uno trata de pintar. O por ejemplo con las últimas obras que he estado haciendo, que he tratado de utilizar la pintura dentro del propio proceso artístico del arte contemporáneo, y entonces la obra en general es, como digo yo, un gran environment donde no solo la pintura predomina, sino la pintura es la justificación para que el arte contemporáneo esté presente dentro de la obra. ¿Cuáles son los temas que atrapan a Reidy dentro de este gran mestizaje de arte contemporáneo? Bueno, yo he pasado por varias líneas temáticas. Comencé trabajando la religión cuando estaba en la academia. Son varios procesos, o sea, no la he dejado. Lo que depende de la exposición que vaya a hacer es la línea temática que uso. Entonces, temas latentes que están dentro de mi obra es la religión, o sea, todos los procesos sincréticos, todos los procesos culturales, todos los procesos del espiritismo. Otro tema que trato mucho con frecuencia es propiamente la política, o sea, desde una medida, una postura crítica hacia la sociedad, desde la contemporaneidad, desde el arte. Y es complejo hablar del arte por el arte, pero muchas veces uno lo que hace es, dentro de los procesos artísticos, hacer obras de arte con la finalidad de criticar el propio arte. Y eso lo comenzó haciendo, por ejemplo, Duchamp con el urinario y ha llegado hasta la actualidad. Entonces, otra de las líneas temáticas que tengo es la crítica del propio arte desde el mismo arte. Y esta es la más compleja de las líneas porque es la que más tiempo investigativo lleva, porque lo que estoy haciendo es tratando de tomar una postura crítica a lo que nosotros llamamos arte desde el propio arte. Me comentabas tras cámaras que el año pasado obtuviste un premio en un salón de artes visuales que se realiza en tu ciudad natal, Camagüey. ¿Puedes comentarme un poco cómo fue este proceso, cómo te sentiste con este premio? Bueno, nada,
alegremente llegué a Camagüey, el Fidelio Ponce de León, que es el evento que se hace, que es el evento de la ciudad de la provincia. Hacía años que no exponía en Camagüey. Desde que me fui para Santiago, 2016, no volví a exponer en Camagüey y decidí ese año presentarme con una exposición personal. Absurdo Existencialista se llama la exposición, y me presenté como curador, o sea, presenté mi obra y yo tengo un proyecto de artes visuales que se llama Ademán, un proyecto cultural que decidimos crearlo yo y Tania Dranguet, una historiadora del arte de Santiago de Cuba, y en este proyecto nosotros lo que hacemos es hacer curadurías de exposiciones, crear eventos y tal. Y bueno, a través de este proyecto nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, ¿por qué no llevamos una exposición mía a Camagüey, pero lo llevamos como proyecto curatorial? Y nada, dentro de la locura de vamos a hacerlo, lo logramos hacer, llevamos el proyecto curatorial y felizmente fuimos el premio de curaduría ese año con el proyecto Ademán en el Fidelio Ponce de León. De alguna manera entonces fue un reconocimiento a este trabajo conjunto con esta muchacha, con esta Sí. historiadora también que me comentabas. Vamos a hacer una pausa y al regreso entonces quiero seguir dialogando contigo sobre cómo ha cambiado al artista la ciudad de Santiago de Cuba. ¿Te parece bien? Sí, me parece. A usted, por favor, mantenga la sintonía. Ciegas caminan las manos, debo aprender a confiar. Ellas conocen los pasos hacia donde no debo llegar, donde no debo llegar. Miserias propias y ajenas brotan juntas a la vez, son el patrón en la arena del caos en nuestro ser, el ruido antes de nacer. Se quiebra de golpe el silencio, comienza mi cuerpo a ceder, comparto lugar con lo eterno, cuidado no puedes caer, debo desaparecer. Seguimos dialogando con el joven artista visual Reidy Zamora, que aunque es camagüeyano, radica actualmente en la ciudad de Santiago de Cuba y había dejado una pregunta en el tintero, porque Santiago de Cuba es una ciudad cultural con mucho mestizaje, muchas mezclas culturales. ¿Cuánto te ha cambiado a ti esta experiencia de vivir en Santiago de Cuba? Bueno, Santiago de Cuba es una ciudad muy compleja para mí como artista, porque o sea, comúnmente las exposiciones de los artistas que se hacen en Santiago de Cuba y el gremio de los artistas de Santiago de Cuba son artistas muy tradicionales, y con tradicional me refiero a que son artistas de academia que dentro de su obra predomina lo que es propiamente la técnica del óleo, el acrílico. Son muy pocos los artistas que se rompen el esquema de lo que es el arte tradicional y de lo que es el arte académico dentro de Santiago. De hecho, los artistas que mayormente rompen este esquema son estudiantes de la academia,
y no los artistas consagrados que están posicionados dentro del sistema arte. Entonces, para mí Santiago de Cuba fue y es un proceso muy difícil como artista porque comúnmente la visualidad que yo utilizo dentro de mi obra es una visualidad que para la ciudad es muy agresiva porque no está acostumbrado dentro del arte a lo que es la contemporaneidad, aunque tiene dos salones que tratan de darle importancia al arte contemporáneo. Uno es el Salón René Valdés, que hace la Fundación Caguayo, y el otro es el Salón SAFE, que hace el Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Aunque existen dos salones dentro de la ciudad que tratan de insertar lo que es el arte contemporáneo, todavía no lo han conseguido, y son muy pocos los exponentes de arte contemporáneo dentro de la ciudad. Entonces, ya no tanto, ya he logrado posicionarme, pero cuando comencé con la estética que tenía, con la visualidad y el concepto que tenía de mi obra dentro de Santiago de Cuba, fue muy difícil posicionarme en lo que es la galería porque, o sea, uno como artista no se autodefine como artista así solo, también te define el medio y el contrato social donde uno viva. Entonces, cuando tú tratas de llevar una obra de arte a una galería, se te vuelve complejo cuando las personas que están en la galería, que son los decisores, si tu obra se expone o no, te dicen que no, porque no entienden la propuesta, o porque están esperando otra propuesta, o porque te dicen que tienes que evolucionar y las sugerencias que te dan son un tanto tradicionales y tú no quieres volver a lo que es lo tradicional. Entonces creo que para mí Santiago de Cuba fue más un acto de resistencia que otra cosa, porque me vi obligado a presentar una obra una, otra y otra vez hasta por el cansancio se vieron obligadas a ponerla en una galería. Te digo, ya el proceso no me es tan difícil porque vamos a decir que Santiago se ha un tanto acostumbrado, las instituciones y las personas que me conocen a mi obra y saben que cuando voy a presentar una propuesta no va a ser lo que es el arte académico, pero fue un proceso de resistencia. Bueno, en ese camino de resistencia está también acompañándote la asociación Hermanos Ahí. Cuéntame entonces de tu llegada a la asociación, cuánto te ha beneficiado, si has tenido también que lidiar con la comprensión de tus colegas. Mira, por suerte la HS fue una de las que me abrió el camino en Santiago de Cuba, porque cuando yo estaba luchando con algunas instituciones para poner mi obra, y estoy hablando o sea, instituciones propiamente del Consejo de las Artes Plásticas, con galerías y tal, no solo para poner mis obras, también mis investigaciones, porque cada vez que yo me presento con una investigación de Jamparte o de arte contemporáneo en un lado es un tanto polémico. Pero, por ejemplo, la HS fue uno de los primeros sitios que me permitió tener mi espacio, tener mis exposiciones, aceptar mi obra, o sea, darme una visibilidad dentro de lo que era el arte en Santiago de Cuba, y nunca hubo un no. O sea, yo llegaba con propuestas locas y como ellos siempre me decían, tú traes la propuesta más loca que se te ocurre y nosotros te la aterrizamos y vamos a ver cómo sale. Entonces yo creo que la HS fue el punto de partida para labrar cada peldaño que he logrado labrar gracias a la HS y gracias a la ayuda que he tenido para lograr posicionar todo el trabajo artístico, y no solo hablo de mi obra como artista contemporáneo, sino hablo de otros de Santiago de Cuba que tienen la misma línea temática que yo, que para poder insertarse en lo que es el circuito arte, y no solo el circuito arte galerístico, sino el circuito arte comercial y el circuito arte institucional, se han visto obligados o se vieron apoyados en gran medida por la HS para poder hacerlo. O sea, desde la HS, desde Santiago de Cuba, nosotros tratamos de fomentar la contemporaneidad. Y no solo ocurre con mi obra, por ejemplo, los estudiantes de la Academia Joaquín Tejada allá, que son otros que tienen una visualidad bastante acercada a lo que es el arte actual, el espacio que encuentran en gran medida para lograr llevar sus procesos artísticos y lograr fomentar su obra como artistas es la Asociación Hermanos Saiz. Eso también habla un poco de esta labor que realizas como vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz en Santiago de Cuba, en la que tienes que desempeñarte en este doble camino de ser artista y también acompañar el trabajo de otras personas. ¿Qué hace Reidy cuando no está pintando, cuando no está pensando una exposición de artes plásticas vinculada al arte contemporáneo? ¿Cómo eres? Bueno, soy una persona que vivo mucho tiempo encerrado en lo que es mi casa. Cuando no estoy en lo que es un proceso artístico, que es en el taller, comúnmente lo que estoy es en la casa, mayormente escribo, o sea, dedico tiempo a escribir y a leer y al proceso investigativo. O sea, soy una persona que el mayor tiempo libre que tengo lo dedico a mí, que no es mucho el tiempo libre, por eso decido dedicarlo a mí, a los procesos investigativos y a escribir. O sea, para mí escribir no es, por ejemplo, montar una exposición para mí es trabajar, pero para escribir para mí es algo lúdico,
entonces lo que hago es dedicarle tiempo a este tipo de procesos. Entonces, mayormente es eso, estar en mi zona de confort. Bueno, pues muy bien entonces. Cuéntame qué estás preparando, qué podremos encontrar en materia de exposiciones o de investigación próximamente. Bueno, en exposiciones terminé con la serie de arte abstracto que llevaba tiempo trabajando con ella, llevaba un año trabajando todo lo que era el arte abstracto y entonces actualmente estoy haciendo una exposición que se llama Discurso Político, lo políticamente correcto, que mayormente se divide en dos partes, la pienso dividir en dos procesos finalizados, uno que va a ser mayormente lo que es pictórico y el otro lo que va a ser la culminación de este gran proyecto que tengo, que va a ser instalaciones Performance Happening, que es como siempre a lo que yo me dedico y con lo que siempre trato de cerrar mis procesos. Estoy en esto y en el ámbito de investigación sigo trabajando, desarrollando la investigación de lo que es el arte contemporáneo, o sea, la redefinición del concepto arte, lo que es el jamparte, lo que este término redefine en la historia del arte. Entonces estoy por estas líneas investigativas ahora trabajando. Bueno, muchísimas gracias, te deseamos muchos éxitos en este camino de resistencia, como hemos dicho en algún momento de nuestro programa, y seguramente te estaremos siguiendo la pista para ver de qué más podemos seguir hablando con Reidy Zamora. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Con el joven investigador y artista visual Reidy Zamora Rodríguez hemos conversado y como puede ver estamos fuera de nuestro set habitual, pero para nuestro equipo Paréntesis es un placer conversar con este joven y que usted conozca un poco más sobre el arte contemporáneo que hacen los jóvenes creadores cubanos. Lo espero la próxima semana, no falte. Por hoy cerramos Paréntesis.